Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Con un trato tan bueno que Nox le había traído, Loki inmediatamente comenzó a frotarse las manos, pensando en cuánto podría estafar a los Uders con la promesa de una panacea. A diferencia de lo que Nox había imaginado inicialmente, llamando primero a los principales jugadores en horario y luego dejando que los resultados se extendieran por todo el mundo para atraer más interés, Loki decidió dar un paso más para acelerar ese proceso. Nox subestimó cuánta influencia tenía Loki en realidad, no solo obtuvo todas las fuerzas principales de la ciudad, sino que también logró atraer a representantes de las principales potencias de todo el mundo y, para aquellos con menor influencia, incluso informaron que vendrían directamente ellos mismos. Aún así, para dejar tiempo para que las diversas potencias principales se reúnan en las ciudades de los confines del mundo, la reunión solo se llevaría a cabo aproximadamente un mes y medio después, también sujeta a retrasos, por lo que Nox estaba planeando dos cosas para invertir ese tiempo en. Primero fue mejorar sus habilidades básicas en la medida de lo posible, después de eso, usaría esas habilidades mejoradas para intentar una vez más hacer algunos elementos clave más. Si bien la panacea sería el comienzo del espectáculo, si Nox pudiera traer artículos más revolucionarios, entonces no podría ser mejor. Aún así, su habilidad era el objetivo principal y la fabricación de artículos era solo en caso de que la parte de crecimiento de la habilidad fuera mejor de lo esperado. El plan de Nox para mejorar sus habilidades era bastante simple. Dado que el Coliseo no está disponible por ahora, se teletransporta al piso 50, que era una zona sin generación como el 18, y se instala y se esconde desde donde podría operar en el piso 49 arriba. El 49 tenía manadas de Fomoires, que constituían una excelente oportunidad para la agricultura. Nox tenía como objetivo obtener su habilidad mágica X 9999 primero, desatando sus varios hechizos nuevos a gran escala en los pobres Fomoires y luego, con su estadística mágica máxima para sacarlo de problemas, comenzar a trabajar en sus otras habilidades. Era un plan de juego sólido que tenía en cuenta todas las habilidades de Nox y el hecho de que la magia mejorada también significaba una habilidad de combate físico mejorada debido a Invictus. También tenía tres habilidades principales nuevas y mejoradas para probar. No solo eso, sino que su arsenal mágico tenía una carta de triunfo para mejorar sus habilidades, una modificación reciente a uno de los 10 grandes hechizos de Nox. Esta vez tenía mucho espacio para construir una casa de seguridad, por lo que Nox pasó los primeros en hacerlo. Llevar suministros ahora era más seguro ya que los elementos de teletransportación funcionaban mucho mejor a medida que Nox los mejoraba. El simple hecho de usarlos mientras se enfoca le permite sentir los misterios del espacio-tiempo y profundizar su comprensión. En este momento, siempre que cada uso duró menos de un minuto y el elemento tuvo al menos un tiempo de reutilización de una hora, no hubo ningún contratiempo, mucho mejor que antes, pero todavía bastante lejos de ser perfecto. Después de construir una casa franca lo suficientemente buena, probablemente la mejor equipada que jamás había construido, una mansión completamente oculta, Nox finalmente se preparó para subir y comenzar a desatar un apocalipsis mágico en los pobres Fomoires. Thunderzone ya se probó en combate, por lo que era hora de probar los demás, comenzando por los de mayor alcance y terminando con los que requerían estar más cerca del enemigo. Nox tenía un total de 10 hechizos grandes, como los llamó. 6 de ellos se extendieron con él como epicentro, Thunderzone Tribulation fue uno de ellos, fueron como oh mierda. Botones para borrar todo lo que le rodeaba. Uno de ellos funcionó mejor en el rango corto a medio, mientras que otro, aunque también comenzó en la posición de Nox como un hechizo de zona, podría moverse extremadamente lejos si es necesario. En cuanto a los dos últimos, uno de ellos era estrictamente de largo alcance o súper largo alcance, ya que sus efectos posteriores eran muy grandes y afectaban no solo a los aliados de Nox sino incluso al propio Nox, un hechizo con el propósito puro de destrucción y nada más. En cuanto al hechizo final, era del que Nox estaba más orgulloso entre los 10 y 4 de los 3 con los que Nox estaba satisfecho y pensaba que no necesitaba ajustes, trabajando en todos los rangos, desde el corto hasta el super largo, sin falta.
En cuanto a los 6 que aún necesitaban más trabajo, obviamente eran los que solo funcionaban a corta distancia, lo que hizo necesario que Nox se parara en medio de los enemigos, en el camino del ataque de sus aliados si estaba luchando junto a él. Alguna. Comenzando a salvo, Nox localizó una manada lejana de Fomoire y activó su primer gran hechizo con múltiples círculos mágicos a su alrededor, ya que tenía los hechizos almacenados en la matriz arcana grabados en su cuerpo, también se iluminó con runas. Tormenta perfecta. Una tormenta de viento extremadamente violenta, repleta de corrientes de viento cortantes y desgarradoras, torbellinos y huracanes, así como poderosos tornados. Extrajo energía del viento del aire y se volvió más y más una vez que se soltó, con Nox controlando que se alejara de él en dirección a los monstruos. Además, recogió escombros de los alrededores para aumentar su letalidad. Incluso si Wei dejara de alimentarlo con la mente, duraría un par de minutos de acuerdo con sus pruebas anteriores, realizadas fuera de la mazmorra. La tormenta era magia espiritual semisensible que podía rastrear a los enemigos y sostenerse recolectando parte de la excelia que entregaban cuando morían, volviéndose más grande y más fuerte. La excelia consumida era muy pequeña y Nox todavía tenía suficiente, así que después de ver a la tormenta perfecta triturar 2 manadas, simplemente la dejó ir para encontrar enemigos por su cuenta. Con la primera prueba realizada con un éxito rotundo, Nox pasó al siguiente hechizo, esta vez, fue del elemento agua y el que tenía un buen rendimiento de rango medio, pero también efectivo a corto alcance. Era necesario que se acercara un poco más a la manada de Fomoire a la que apuntaba, pero Nox confiaba tanto en su magia como en su capacidad para huir si las cosas salían mal. Abyssal Summon. Una vez más, tuvo lugar un espectáculo de luces masivo, pero la luz se oscureció y lo que parecían manchas de cal de tinta negra oscura tiñó la realidad y, dentro de ellas, apareció lentamente agua azul oscuro que Nox pudo controlar. Los tentáculos podían extenderse bastante y agotaban la salud, la mente y la resistencia de lo que golpeaban, también eran poderosos y, como estaban hechos de agua, inmunes al daño físico real. Nox controló los tentáculos para matar una manada pero, una vez que estuvo a punto de terminar y aflojó el control sobre los tentáculos, los que soltó agarraron un Fomoire y los arrastraron al agujero del que salieron antes de que se cerrara. Parece que hay más en este hechizo de lo que pensé inicialmente. Nox reflexionó. Aún así, la prueba se hizo y Nox se movió para probar otro, tratando de localizar otro objetivo cuando se encontró con una vista muy interesante. Valor. Así es, fue valor. Corriendo tratando de deshacerse de la tormenta perfecta incorpórea que lo rodeaba y persiguiendo al monstruo a donde fuera, tirando de Fomoire que encontró en el camino para sostenerse en su acoso a los valor. Acoso porque la tormenta solo estaba causando daños superficiales. Nox tenía la intención de que Perfect Storm fuera un limpiador de control / pequeños alevines, por lo que realmente no fue una sorpresa, pero, dado que Nox planeaba probar al siguiente bateador pesado de largo alcance, la situación llegó justo en el momento adecuado. Supongo que se trata de la capacidad de desarrollo de Luke. Nox pensó con una sonrisa. Nox preparó su hechizo más destructivo. Se produjo un hechizo del elemento tierra y un espectáculo de luces aún mayor, pero el valor estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Nox ordenó a la tormenta que se extendiera cerca de él y dejara caer todos los elementos de caída y piedras mágicas cerca de él en lugar de que fueran destruidos, pero lo que vino después. La caída del cielo. El espectáculo de luces se detuvo y todo volvió a la normalidad, pero luego, un enorme círculo mágico apareció muy por encima del valor, casi en el techo del piso 49, que era bastante alto en lo que respecta a los techos de las mazmorras, incluso cientos de metros. Nox había recordado haber visto el hechizo Meteor Swarm lanzado por Demi Spirit en Sword Oratoria LN y anime, pero siempre sintió que era bastante decepcionante y que carecía del impacto que tendría un meteorito real, que hizo que incluso una pequeña roca se abriera en un enorme cráter. Y así nació el hechizo que estaba usando actualmente. El portal mágico abrió lo que parecía ser un portal al espacio exterior mientras un asteroide parecía correr hacia la abertura, solo uno. Pero fue mucho más que suficiente. Le tomó un tiempo llegar al portal, pero como iba mucho más rápido de lo que parecía, después de eso, llegó al suelo casi instantáneamente y un estruendo ensordecedor sonó a través de la mazmorra alertando incluso a los aventureros en pisos considerablemente por encima del 49.
Una explosión masiva que, a pesar de ocurrir tan lejos, voló a Nox, más por sorpresa que la onda de choque lo alcanzó que por su poder real. Nox conjuró un poco de viento para limpiar todo el polvo y los escombros en el aire y ver el resultado de su hechizo y realmente dejó una impresión. Nox conjuró un poco de viento para limpiar todo el polvo y los escombros en el aire y ver el resultado de su hechizo y realmente dejó una impresión. Y lo único que quedaba era un enorme cráter y una única gota brillante, la aniquilación total. Incluso el poderoso valor no podía soportar la caída del cielo. El pobre Nox estaba tan asustado que comenzó a buscar a su alrededor buscando posibles Juggernauts engendrando, pero, dado que el piso 49 era tan grande y una sola habitación indivisa, un cráter enorme, de cientos de metros de diámetro y decenas de metros de profundidad, no constituía un daño suficiente para justificarlo. Un engendro Juggernaut. Los maravillosos resultados le dieron a Nox todo tipo de ideas terribles, pero decidió contenerse por ahora y volvió a sus pruebas mágicas. Todo lo que quedaba por probar eran sus hechizos a corta distancia, pero Nox realmente quería evitar ir a corta distancia en un piso tan profundo, por lo que decidió comenzar a trabajar en sus hechizos ahora mismo en lugar de después de las pruebas en los rebaños de Fomoide. Los 4 hechizos, para los elementos de hielo, fuego, relámpago y tierra que tenían a Nox como epicentro, se ajustaron fácilmente con cierta pérdida de eficiencia cuanto mayor era la distancia. El problema radicaba en los otros dos, los hechizos para los elementos claros y oscuros. En lugar de un hechizo de área de efecto como los demás, creó un enorme círculo mágico alrededor de Nox y luego, todos los enemigos atrapados con el círculo serían atacados con un poderoso ataque desde arriba y desde abajo para elementos claros y oscuros, respectivamente. Al agregar rango, se convirtió esencialmente en un hechizo de un solo objetivo muy poderoso en lugar de un hechizo para eliminar a un ejército de oponentes, pero, con algunos ajustes, Nox hizo que el hechizo se dispersara más a distancia, poniendo el poder de los múltiples ataques pequeños en uno solo grande con resultados explosivos. El resultado final fue un ataque de presión cuando estaba cerca de uno devastador a distancia, pero Nox aún podía elegir ejercitar la precisión, incluso a distancia si así lo deseaba, pero, al igual que con los demás, la eficiencia de los hechizos se redujo significativamente cuando se usaban desde lejos. Como tal, casi terminaron siendo 2 hechizos diferentes para cada uno de los originales y, por lo tanto, Nox todavía sentía que tenía que probar las variantes cercanas y personales de sus grandes hechizos para los elementos claros y oscuros. Habiendo dicho eso, Nox decidió guardar la prueba de cuerpo a cuerpo para cuando realmente comenzara a pelear en espacios cerrados, de esta manera, solo se pondría en peligro cuando realmente planeara hacerlo. Pero Nox tenía que hacer una última modificación antes de volver a hacerlo. Si bien Eavens Fall fue un ataque poderoso, podría no ser suficiente en los pisos inferiores, o para la terrible idea de que tenía que ser ejecutado, por lo que Nox lo modificaría de manera preventiva para permitir la invocación de múltiples meteoros a la vez con un solo uso del hechizo si es necesario, junto con el ajuste de tamaño y velocidad. Con eso resuelto, Nox regresó al piso 49 para cultivar más las manadas de Fomoide. Incinerar algunos con las tormentas de fuego masivas creadas por Blaze of Glory, o congelarlos antes de que se rompan en millones de pedazos con Call of Flame. Hacerlos ensartar con enormes púas de piedra o tragarlos la tierra y aplastarlos con grandes seism y freírlos con Thunderzone Tribulation. Ahora, quedaban 3 hechizos por probar. Las 2 pruebas requeridas para rangos largos y sordos del juicio luminoso y el canal oscuro, así como la prueba de las diversas funciones del orgulloso gran hechizo de Nox, Forbidden Sun. Como dejaba las versiones de cuartos cerrados para más tarde, decidió ir con fuego claro y oscuro como orden. Juicio luminoso llamado pilares de luz que descienden de los cielos sobre los enemigos y, si se usa de largo alcance, solo sería un pilar para apuntar a un enemigo específico o uno enorme para el área de efecto. Fue bastante vistoso pero, después de probarlo, incluso el enorme pilar infligió daño solo a los que estaban adentro, los que estaban afuera estaban relativamente seguros incluso a pesar de la proximidad. Sin embargo, quien fuera atrapado dentro del rango estaba muerto, la mayoría de los otros hechizos dejaron gotas y demás, pero este no dejó nada más que una brillante ceniza azul blanca detrás, aparte de la caída del cielo.
Probablemente fue el más dañino de los hechizos de Nox, especialmente porque podía mantenerlo activo mientras no dejara de alimentarlo con mente. El siguiente fue Dark Channel, no el más dañino de los hechizos, pero estaba destinado a trabajar horas extras y era un hechizo que, aunque no era tan genial y llamativo como el Forbidden Sun Nox estaba esperando también, era mucho más útil y complejo. Crear. Nox lo había creado con el conocimiento de Excelia que había imbuido en él. Fue un hechizo maldito que debilitó a los oponentes con varias desventajas mientras drenaba su salud, resistencia, mente e incluso su Excelia y se la alimentaba al usuario. Un hechizo cruel pero extremadamente efectivo. Este hechizo fue la táctica de Nox tanto para aprender más de Excelia como para elevar su estatus lo más rápido posible. Creó un pantano circular que irradiaba una luz negra roja violácea en un pilar e hizo que el aire fuera denso y difícil de mover, además de succionar al enemigo para evitar que escapara. Pero ahora, era el momento de la gran final. Forbidden Sun creó un sol en miniatura, su tamaño dependía de la cantidad de mente dentro, pero podía crecer hasta varias decenas de metros de diámetro. Estaba rodeado de círculos mágicos incluso después de que se creó el hechizo y su belleza proviene de eso. Al controlar estos círculos mágicos que sellan la energía del sol y evitan que se disperse, Nox podría desatar descargas de poderosos ataques o simplemente potenciar hasta el último bit de poder en uno único definitivo. Rayos de plasma acelerado, orbes de plasma enormes pero rápidos, filamentos solares que incineraron todo lo que encontraron, olas de calor masivas capaces de hervir a los enemigos con sus propios fluidos corporales o simplemente enviar al sol prohibido volando hacia algo y dejarlo explotar con todas sus fuerzas. Era más poderoso que incluso Eavensfall en algunas situaciones y a Nox le encantó. Si bien palidecía en utilidad e incluso complejidad a algo como Dark Channel, que incluso podría interferir con el Excelia en los seres vivos, era mucho más frío y ofrecía una potencia bruta mucho mayor. Después de todas las pruebas, Nox solo usó el canal oscuro, ya que haría crecer sus tatuajes más rápido. Esconderse con Invictus Shade mientras lanzaba Dark Channel estaba demostrando ser una combinación horrible. Al final de sus días antes de actualizar su estado, Nox se estaba infiltrando en las manadas de Fomoire y activando la versión de espacios reducidos que creaba un enorme círculo mágico que daba a luz a mini canales oscuros para cada enemigo y se movía con ellos mientras no pudieran. No dejes el círculo que tenía una barrera para evitar tales cosas. La tasa de absorción era mucho más rápida y podía atrapar a muchos más enemigos a la vez sin gastar tanta mente debido a la mayor eficiencia de la versión de espacios reducidos del hechizo. Nox lo había discutido anteriormente con Loki y esta vez iba a actualizar su propio estado. Loki ya sabía que podía hacer eso, así que no tenía sentido regresar a la superficie solo para cuidarlo. Nombre: Nox Lyros. Raza: humano alto. Género masculino. Nivel. Habilidades. STR. S. 981, SS. 1098. Fin. SSS. 2964, SSS. 3049. Dex. B. 779, S. 986. AGI. A. 896, SS. 1067. Mac. SSS. 1645, X. 9999. Suerte. E. Archimago. B. A. Maestro artesano. A. Señor marcial. E. Cuerpo perfecto. C. Baluarte inquebrantable. E. Fuerza irresistible. E. Genocide. D. B. Domador. D. C. Magia. Habilidades. Un buen aumento en las habilidades con las habilidades de desarrollo predichas también subiendo de rango. Tamer fue una pequeña sorpresa ya que Nox realmente no pasó tanto tiempo con sus compañeros monstruosos, pero considerando su matanza al por mayor de monstruos con sus grandes hechizos, Archmagia y Genocider no fueron una sorpresa en lo más mínimo. Sus habilidades, además de la magia, progresaron debido al efecto de Dark Channel, pero no tanto como esperaba Nox, aunque obtener un hechizo que pueda drenar la habilidad y agregarla al usuario fue un gran paso, parecía que la eficiencia aún era bastante pobre. Aparte de eso, Nox no pensaba en poner en práctica la terrible idea que tenía antes. Esta vez, tenía muchos lugares a los que correr, por lo que no estaba tan preocupado que la voluntad de la mazmorra lo arruinara. De hecho, si lo intentaba, Nox estaba completamente preparado para sacar provecho de tal error. Los detalles de la mala idea de Nox eran simples y nada que no hubiera hecho antes. Al menos en pisos mucho más altos. Estaba planeando cebar el engendro de un valor negro.
Ahora, monstruos negros le habían mostrado su lugar a Nox, así que sabía que en una pelea justa, recuperaría su cuerpo, sin hacer preguntas. La ventaja de Nox era su potencia de fuego mágica, completamente impropia de él, siendo incluso más alta que un nivel 6 como Riveria, pero incluso dijo que Riveria probablemente podría acercarse o incluso igualarlo en combate cuerpo a cuerpo, simplemente debido a la diferencia de nivel, a pesar de que no es lo que ella practicó en absoluto. En combate estándar, incluso al ser mejorado por Magic y teniendo en cuenta sus habilidades regenerativas, Nox perdería ante el valor, incluso el normal. La única razón por la que incluso estaba considerando luchar contra uno negro era la existencia de sus grandes hechizos. Eliminar un objetivo tan poderoso con su canal oscuro sería una gran ayuda para su número de habilidades y las gotas deberían ser de la más alta calidad. Hacer lo mismo con Udaeus fue difícil debido al tamaño de la arena, pero Nox estaba pensando en probarlo con su juicio luminoso, que era bastante preciso sin mucho daño colateral. Cualquiera que sea el caso, para más adelante, ahora era el momento del Black Valor. Junio lanzó el cebo divino tan lejos como pudo y se ocultó con su sombra Invictus, esperando el lapso y listo, unos momentos después, un gran rugido y un valor extra grande, extra feo, de piel negra como la boca engendró. Moviéndose un poco más lejos, Nox reveló su presencia con el espectáculo de luces causado por el lanzamiento de Dark Chenely. Justo cuando terminó, la sombra se alejó con Invictus Shade, solo para un enorme rayo de destrucción, disparado desde Black Valors. Tercer ojo para borrar el lugar en el que estaba parado antes. Eso estuvo cerca. Sin embargo, el Nox oculto mientras estaba oculto como Dark Channel hizo su trabajo. Incluso el valor negro no podía moverse libremente dentro del canal y estaba agotando constantemente su salud, resistencia, mente e incluso su excelia a medida que el valor se debilitaba. Dar la vuelta está de regreso para que no pueda reaccionar y disparar inmediatamente después de que Nox se reveló y, en cambio, tuvo que darse la vuelta en el pantano del canal oscuro. Nox se preparó para disparar su segundo ataque. Juicio luminoso. Un pilar de luz cayó sobre el valor antes de que pudiera contraatacar y como estaba en el medio al darse la vuelta, el impacto en realidad lo hizo caer a 4 patas mientras luchaba con el torrente de luz de arriba y el torrente de oscuridad de debajo. Lo que Nox no esperaba fue lo que sucedió a continuación. En el punto donde la oscuridad y la luz chocaron, algo se rompió cuando se escuchó un fuerte crujido a una gran distancia. Era el espacio mismo. El valor colapsó en un solo punto y luego explotó con tal fuerza que Nox fue enviado volando con horribles heridas mientras caía al suelo con carne derretida, huesos rotos y músculos pulverizados. Todos sus sentidos se cerraron mientras sufría un dolor insoportable mientras se curaba. Habilidades obraron su magia para salvar su vida. Tomó minutos de tortura para finalmente curar la mayoría de sus heridas, pero había una que se estaba curando muy lentamente. El núcleo de Nox se quebró y sintió una gran debilidad debido a eso. Sus habilidades mágicas estaban en su mayoría intactas, pero sus habilidades físicas ciertamente estaban bajas. Podría haber jurado que siento que la mazmorra se ríe de mí. De todas formas, hoy aprendí algo nuevo y muy importante. Toma distancia y siempre ten cuidado con los hechizos no probados. Nox pensó para sí mismo mientras arrastraba su cuerpo de regreso a su casa flanca del piso 50, cargando las gotas que obtuvo en su inventario. Creo que sé qué hacer con este globo ocular de Black Valor, pero solo una gota es un poco tacaña para una variante negra. Nox habló consigo mismo. Oh, bueno. Tal vez debería ir a probar el Udaeus. No estaba planeando un combate físico de todos modos, así que el núcleo agrietado no debería importar. Se convenció a sí mismo de cometer otro error solo porque quería algo. Podía escuchar varias voces, incluida la suya, que le decían que descansara y esperara hasta que se curara por completo, pero... no, en realidad escuchó y se rindió, comenzando a trabajar en el elemento para el que iba a usar el globo ocular. Aproximadamente 2 días después, con el trabajo constante de la curación natural de Nox, finalmente se reparó la grieta, lo que hizo que se diera cuenta de lo grave que era. Después, incluso los órganos faltantes fueron fáciles de reemplazar en un par de minutos. Bueno, como resultado, Nox había hecho un buen progreso en la fabricación de sus artículos, pero ahora era el momento de otra cacería. Primero,
derribaría al Udaeus normal, en el que generaría la variante negra si su juicio luminoso derrota al regular de manera abrumadora. Teletransportándose a su escondite en el piso 39, Nox atravesó algunas paredes y logró salir del espacio atrapado después del colapso del Coliseo, pero terminó bastante lejos del centro donde residían los Udaeus. Luchó y derrotó a algunos monstruos en el camino por diversión, pero sobre todo por la ruta sigilosa, mientras se dirigía a la sala del trono donde residía el jefe. Una vez que llegó, Udaeus apenas había sacado su espada ya que Junio lo estaba enfrentando solo cuando fue destruido por un santo juicio desde arriba. Bueno, fue un hechizo que dañó una variante negra de un monstruo Rex de 10 pisos completos debajo, por lo que debería esperarse. Junio almacenó la caída de la gran espada y bebió un elixir de maná de su propia creación para recuperar completamente su mente agotada antes de preparar un juicio luminoso extra grande para el monstruo que estaba a punto de convocar intencionalmente. Lanzando el anzuelo, Nox no le dio tiempo al Udaeus negro para moverse mientras lo dejaba rasgar. Afortunadamente para él, el Udaeus era un camión de vidrio entre los tipos de monstruo Rex, por lo que fue suficiente para dejarlo cerca de la muerte, pero la maldita cosa todavía estaba viva. Un rastro de púas corrió inmediatamente por el suelo detrás de él, pero Nox rápidamente evadió y mantuvo la distancia. El Udaeus no podía moverse y el ataque de púas fue el único movimiento de larga distancia que tuvo hasta que sacó la espada. Nox tomó el aire con Invictus Shield y esquivó todos los intentos posteriores de los Udaeus de atacarlo, por lo que el monstruo Rex fue a sacar su espada, pero llegó el momento en que Nox lanzó rápidamente otro juicio luminoso y la pelea estaba resuelta. Shiki recogió su segunda gota y se preparó para volver a la superficie, pero volvió a comprobar su estado, actualizándolo para ver cuánto había cambiado en función de su uso del canal oscuro del valor negro y demás. Nombre: Nox Lyros. Raza: humano alto. Género masculino. Nivel. Habilidades: STR. SS, 1098, 3365. Fin. SSS, 3049, SSS, 4983. Dex. S, 986, SS, 1095. Agi. SS, 1067, SSS, 1183. Mac. X, 9999. Suerte. E. Archimago. A. Maestro artesano. A. Señor marcial. E. Cuerpo perfecto. C. Baluarte inquebrantable. E. Fuerza irresistible. E. Genocider. B. Domador. C. Magia. Habilidades. Este video pertenece a Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal comenta Ladrón de Videos XD, te invitamos a que veas nuestro canal, habrán fanfics que te encantarán. Nombre del canal es Schneider Senpai. Extraño. Pensó Nox. Definitivamente es demasiado. Se dio cuenta. Esto es un gran progreso, recibí un buen golpe pero la resistencia aumentó demasiado, esquivé un poco, pero mi agilidad no ha crecido tanto. Mientras tanto, la fuerza que apenas usé saltó mientras la destreza se apoderó de la mano corta del palo. Nox analizó el progreso que mostraban sus estadísticas. Tiene que ser el colapso espacial. Tal vez debería intentar causarlo intencionalmente desde una distancia mayor para poder analizarlo adecuadamente en lugar de estar demasiado ocupado siendo arrastrado 3/3 de la muerte como la última vez. Nox empezó a tener más malas ideas. Sin embargo, algo para más tarde, es hora de volver a subir, ya que esta vez no hice los preparativos para una estadía tan larga y ya llevo aquí un tiempo. Él decidió. El plan actual de Nox era hacer una nueva espada para él mismo, para reemplazar el Prometheus roto usando el material del Black Udaeus, y algo extra con la caída del Black Valor. En cuanto a la espada del Udaeus normal, Nox planeaba que fuera un regalo para Tsubaki, para que pudiera divertirse con un material de tan alta calidad. Sin embargo, antes de hacer algo de eso, primero quería consultar con Loki para ver cómo iba el progreso de reunir personas para el programa y si tenía tiempo para completar su pequeño proyecto paralelo. Al hablar con Loki, Junio descubrió que muchos personajes reales querían venir ellos mismos pero deseaban más tiempo para prepararse adecuadamente y, al ver que necesitaban tiempo para preparar más tributos para darles a cambio de panacea, Loki aceptó darles más tiempo. Con este retraso, Nox tuvo más tiempo para trabajar en sus propias cosas, por lo que se dedicó a afinar su habilidad, tanto en la batalla como en la artesanía.
Hablando de artesanía, Nox se dirigía actualmente a la mansión de la familia Hephaestus para darle a Tsubaki su regalo, antes de agacharse para comenzar algunos proyectos de artesanía propios. Entró al edificio de inmediato, ya que todos lo conocían, y fue directamente al patio de Tsubaki, solo para encontrar a otras dos personas además de la mujer. Buenas tardes a todos. Saludó Nox. Nox. Hefesto, como siempre, estaba encantado con la visita. TCH. Sin embargo, Welf, que también estaba en la habitación, no estaba contento de ver al que le robó el corazón a su amada diosa. «Hey Nox. ¿Estás aquí por mí o por Hefesto-sama?», preguntó Tsubaki. «Para saludar a los dos, pero he comprado un regalo especial para ustedes». Nox respondió. «¿Un regalo, Hefesto soltó celos en su tono. «No seas así, Epi. Te traeré algo la próxima vez», respondió Nox, avergonzando a la diosa con su apodo y haciendo que Welf se marchara sin decirle una palabra más. «Lamento eso». Hefesto se disculpó. «No te preocupes por eso». Nox se encogió de hombros en respuesta. «No es que no entienda sus sentimientos». Le dio a la diosa pelirroja una mirada que la hizo sonrojarse de nuevo. «Pero de todos modos, por el regalo». NNX dijo mientras sacaba la gran espada del elemento de caída del Udaeus normal. «¡Guau! ¿Qué es esto?». Tsubaki se sorprendió por la calidad del material. «Es un elemento de caída que solo aparece si luchas contra cierto monstruo o en circunstancias específicas». Nox explicó. «¿Lo tienes tú mismo?», preguntó Hefesto. «Por supuesto». Nox respondió. «No sería digno de mención si no lo fuera». Añadió. «Dame detalles». Tsubaki dijo. Sus ojos no dejaron el objeto. «Tienes que luchar y matar a Udaeus, el Monter Rex del piso 39 por ti mismo. Si lo intentas, sacará una espada para luchar, lo que dará como resultado el objeto que soltarás en caso de que salgas victorioso». Hephaestus y Tsubaki se volvieron hacia Nox en estado de shock. «¿Mataste a los Udaeus tú solo?», la pregunta. ¿Sí? Bombardeo mágico enfocado. Nox reveló con orgullo, haciendo que Tsubaki negara con la cabeza. Hefesto, por otro lado, tenía opiniones diferentes. «¿Qué estás pensando?», preguntó la diosa pelirroja, poniendo a Tsubaki con la palma de la mano en la cara mientras susurraba. «Aquí vamos». ¿Qué? Nox estaba confundido. Al escuchar esto, Hefesto se actualizó aún más y lanzó una diatriba sobre cómo Shiki debería permanecer en pisos que son equivalentes a su nivel y cuán crítico era no exagerar. «Es un riesgo calculado, Epi», Nox trató de explicar, pero Hefesto la interrumpió con un arma temible, las lágrimas de una mujer, una diosa. «No quiero escuchar tus excusas», gritó Hefesto. Quería continuar, pero Nox la hizo callar con un fuerte abrazo que dejó a la diosa pelirroja nerviosa y tratando de escapar, pero luego... «Lo siento, está bien», Nox susurró dulcemente y Hefesto dejó de intentar escapar y se acurrucó en sus brazos. Tsubaki solo miró como con una sonrisa irónica antes de decir. «Muy bien, Agapornis, no pongan a una mujer celosa y enferma por todo el azúcar». Bromeó. Hefesto inmediatamente apartó a Nox y salió furioso con un sonrojo furioso, aparentemente solo dándose cuenta de su situación después de las bromas de Tsubaki. «Si estás tan celoso», Nox dijo y abrazó a Tsubaki. «Ja. Tsubaki le devolvió el abrazo con una risa. «No soy una doncella inocente como tú, Epi». Ella clamó. «¿Es eso así?», Nox preguntó mientras en un intento de impulsividad la besaba. Se separaron, mirándose el uno al otro por un momento después del beso. Luego se arrojaron sobre su pareja, besándose locamente, un sentimiento el uno al otro. Tsubaki tiró la poca ropa que tenía y arrancó la de Nox con su fuerza. «Cúlpate por despertar a la bestia, Nox», dijo lujuria en sus ojos. «Solo por no despertarlo antes, Tsubaki». Nox respondió haciéndola sonreír con obsesión mientras lo tomaba en su boca. Unas horas más tarde, los dos cuerpos desnudos enredados yacían en la cama de Tsubaki, cansados por todo el ejercicio. «¡Guau!», dijo Nox. «¿Mejor de lo que esperabas?», Tsubaki preguntó en broma. «Eres mejor de lo que esperaba», Nox dijo sin rodeos, haciéndola sonrojar y besarlo. «¿No te arrepientes entonces?», ella preguntó. «Solo que no te beso antes». Nox respondió. «Sí, me arrepiento de no haberme entregado antes también».
Tsubaki confesó. Ese día, Nox se fue de casa como un niño, y ahora, al regresar, era un hombre. Aún así, con un regalo dado y uno inesperado recibido, llegó el momento de volver. El sexo dejó a Nox inspirado y mucho más motivado para cumplir su tarea antes de que varios peces gordos de todo el mundo llegaran a comprar lo que vendía. Actualmente, Nox se había propuesto 4 tareas. Creando más panacea para asegurarse de que tenía suficiente para vender. En segundo lugar, convierta la espada del elemento de caída de Ludaeus negro en una nueva espada para él mismo para reemplazar al Prometeo destrozado. Terminar de crear el elemento basado en el elemento de gota ojo de valor. Y finalmente, desafíe la difícil búsqueda que fue la creación de una piedra filosofal una vez más, ya que incluso un intento fallido condujo a materiales muy poderosos para la fabricación de artículos. Calentó, pero preparó los artículos y elaboró un poco más de panacea antes de sellarlo en viales muy especiales que se requerían para mantener su potencia y luego, dedicó todo su ser a forjar su nueva arma. Derretir el elemento de gota agregando orichalcum a la mezcla para fortalecerlo junto con algunos otros materiales en una mezcla patentada para mejorar el producto final. Overlord Sedge. Poderosa gran espada negra que se puede considerar por encima de un arma máxima de primera clase, incluso sin tener en cuenta sus habilidades mágicas. Su empuñadura se parecía a una calavera con cuernos a modo de guarda. En la frente de la calavera, descansaba una joya roja al igual que en el pomo de la espada. Espinas del inframundo. Clava la espada en el suelo para generar púas oscuras como las de los Udaeus, pueden extenderse a lo largo de cualquier superficie pero deben originarse desde la posición del usuario. Beber sangre. La espada chupa la sangre de las heridas que inflige y almacena su esencia en la joya del protector del cráneo de la espada. Los picos creados por las espadas también pueden chupar sangre. Bloodhunt. Envía una nube de barras rojas hacia adelante usando la esencia de sangre almacenada. Blood Frenzy. Mejora todas las habilidades de las espadas, así como el poder del usuario, consumiendo la esencia de sangre almacenada. Ola Oscura. Consume mente y resistencia para desatar una poderosa barra de oscuridad que destruye todo a su paso. La oscuridad lleva poderosas maldiciones que plagarán a aquellos que la bloqueen o simplemente la sobrevivan. Legión Espartoi. Llama a legiones interminables de Espartoi consumiendo mente. Su poder individual está en la cima del nivel 4, pero poseen una habilidad increíble y un trabajo en equipo y pueden ser controlados a voluntad por el portador de la espada. Soul Trap. Absorbe la esencia de los seres asesinados, su extelia, la esencia misma de sus almas y guárdala en la piedra filosofal fallida almacenada en el pomo de la espada. Wildhunt. Usa el poder de las almas absorbidas para enviar una ola de Espartoi incorpóreos invencibles que solo pueden usar un ataque antes de desaparecer, pero cuyo poder es el de un aventurero de nivel 6. Una espada monstruosa, si lo digo yo mismo. Nox elogió su trabajo. Una vez hecho esto, Nox decidió hacer el elemento para el que estaba usando el ojo de Black Valor primero, antes de volver a su investigación de la piedra filosofal, ya que su adición de uno de los productos fallidos a su espada lo llevó a un gran avance. La piedra filosofal está conectada al alma y el alma está hecha de Extelia, y Extelia Information Body, eso era lo que era un alma. La experiencia enriquece el alma cuya fuerza se transmite al cuerpo a través de un fauna. Estoy increíblemente cerca de descifrar el código, pero es posible que tenga que cometer algunas atrocidades antes de tener éxito. Nox reflexionó. Oh, bueno, estoy seguro de que hay un montón de escoria que estaría dispuesta a separarse de sus almas después de un poco de convencer de mi parte. Mientras Nox continuaba su investigación, por ahora sin producir víctimas, pasó el tiempo, ocurrieron retrasos pero la gran conferencia estaba a punto de suceder y Nox había logrado elaborar 3 lágrimas de salvación para subastar para sentar los apetitos de los peces gordos ante las panáceas. Debería ser interesante. Nox pensó mientras escoltaba a Loki al lugar de reunión, amablemente proporcionado por Ganesa. Marca de 2 años. Debo agradecerle a Freya mañana cuando la conozca. Nox pensó mientras acompañaba a Loki de regreso a casa después de que terminara la fiesta posterior a la conferencia. Ambos tenían sonrisas de complicidad por su éxito, pero Loki tenía algunas preocupaciones internas. Freya ha echado el ojo a Nox. Loki reflexionó. Tampoco en el buen sentido. Tiene la mala costumbre de atraer a niños de otras familias hacia ella, pero todavía no ha tenido el valor de hacérselo a mí. O quizás la tentación aún no haya sido suficiente. Si es así, Nox es definitivamente así de tentador si lo digo yo mismo. Le dio a Nox una mirada hambrienta. Todavía.
Noxy no es del tipo que nos deja solo por una diosa erótica y había 3 diosas de la belleza allí y él estaba absolutamente bien, así que eso es todo. También está el asunto de que, sean cuales sean sus intenciones, Freya nos ayudó al hacer una primera oferta tan grandiosa para poner el listón para los demás. La diosa pelirroja continuó reflexionando sobre los eventos de la noche. La conferencia fue un gran éxito y las lágrimas de negación de Nox despertaron mucho interés en 3 fiestas importantes, pero el verdadero premio, obviamente, salió de las panáceas. Las lágrimas fueron tomadas una por Freya quien se la regaló a Otar, otra por el representante de Altena que, como país de la magia quiso investigar el objeto y la última fue tomada por un representante del imperio. En cuanto a los pagos, Freya dio una solicitud de búsqueda gratuita para la familia Freya como recompensa que, considerando que su familia era actualmente una de las más poderosas del mundo, si no la más poderosa, tal solicitud era bastante extraordinaria. Altena le dio a Nox un pase gratuito a la enorme Biblioteca Nacional de Altena, que era la más extensa del mundo y poseía un conocimiento incalculable de magia. En cuanto al imperio, le dieron a Nox un título honorífico que, aunque tenía muy poca autoridad, tenía una gran cantidad de beneficios dentro del imperio, lo que aseguraba una visita en los mejores términos posibles. En cuanto a la panacea, se intercambió por deseos de potencias mayores, una panacea por deseo, de las potencias medianas 2 deseos y de las más débiles, 3 deseos. Estos deseos no tenían ninguna limitación real a menos que representaran un daño significativo para el destinatario de la solicitud. Los deseos fueron otorgados bajo contrato mágico y como representantes con poder y gobernantes, toda la facción no pudo trasladar la responsabilidad a esos individuos y tuvo que cumplir con sus responsabilidades a toda costa. Esto fue iniciado por Freya quien, al establecer fácilmente un precio tan alto y peligroso, inmediatamente puso el listón de lo que uno tenía que ofrecer para participar de tales beneficios. El verdadero truco fue que cada panacea era una gota de un solo uso y, dado que querían más y tendrían sed de más en el futuro, Nox tendría una gran cantidad de poder sobre el mundo pidiendo estos favores. En cuanto al hombre mismo, había vuelto a nivelar. Pasó el tiempo y habían pasado 2 años desde que Nox había puesto un pie en el mundo de Danmachi. Subir de nivel era cada vez más difícil, pero Nox tenía mucho tiempo libre para hacerlo. Había subido de nivel al nivel 4 y estaba progresando bien, pero se estaba poniendo muy difícil. Aún así, él podría eliminar a los aventureros de nivel 6 en un 1 contra 1, especialmente si usaba todas sus habilidades sin esconderse y después de que subiera de nivel y ocurriera la fusión esperada, de hecho se volvió increíblemente más poderoso. Bueno, la habilidad Archon lo hizo. Pero habían ocurrido muchos más eventos que debían ser contados. La participación de Nox en Monsterpilia, que se había convertido en algo que las multitudes esperan con ansias a pesar de que solo ha sucedido 2 veces hasta ahora. La llegada de la familia Takemi Kazuchi a horario, que Nox había visitado muchas veces con Haruhime e incluso ayudó en alguna ocasión. Y, quizás lo más importante, los grandes avances en el progreso que Nox había logrado con su investigación sobre la magia, la fabricación de objetos y varias otras cosas. Todos estos eventos merecieron una explicación, por lo que comenzamos con el último en ser mencionado, el progreso de Nox en su investigación, pasando a los cambios en su estado, su participación en Monsterpilia, la llegada y el encuentro de la familia Takemi Kazuchi. Y finalmente, una cosa que era bastante importante pero que aún no se ha mencionado, cómo progresaron las diversas relaciones de Nox, especialmente una vez que la gente se enteró de sus sesiones con Tsubaki, que se convirtió en un hábito para ambos. Comenzando entonces con la investigación de Nox, hubo su perfeccionamiento de la magia del espacio-tiempo, la creación de algunos nuevos grandes hechizos y, finalmente, el desarrollo exitoso de una piedra filosofal, solo una y fue tan costosa que tuvo que sacar parte de la panacea ganada. Favores para hacerlo, haciéndolo en orden. Nox finalmente había podido estabilizar los espacios creados y había logrado crear varias puertas funcionales a ubicaciones importantes que no tenían cambios de falla, así como elementos de almacenamiento para uso personal. También había comenzado a desarrollar otros hechizos de espacio-tiempo, pero aún estaban en desarrollo temprano, pero iban mucho más rápido y sin problemas que la investigación anterior porque Nox ya había comprendido muchos de los principios fundamentales que gobiernan el espacio-tiempo. Pasando a sus grandes hechizos recién creados, hubo bastantes, aunque algunos más impresionantes que otros. Incluso había creado nuevas Grand Bloodars para usar a través de su charco de sangre. Sin embargo, comenzando con los hechizos reales, hubo 3.
Gran fortaleza, colapso crepuscular y chupa almas. El primero creó una fortaleza con poderosos guardias Glome. Se necesitaron materiales reales para usar y mucho tiempo para activarse, por lo que no fue un hechizo para que Nox lo usara de la nada. Creó este hechizo para hacer una ciudad fortificada en cada uno de los pisos seguros que visitó, pero por ahora, solo había reunido materiales para hacer uno según sus estándares, que estaría en el piso 50. Duilig Collapse fue precisamente lo que Nox llamó el fenómeno que ocurrió cuando sus hechizos Luminous Judgment y Dark Channel chocaron. Había creado un hechizo específicamente dedicado a reproducir tal par en varias escalas diferentes. Fue esta habilidad destructiva la que se aproximó a un colapso espacial total, lo que permitió a Nox profundizar su comprensión del espacio-tiempo lo suficiente para su avance en ese campo. Finalmente, estaba lo que Nox consideraba su mayor logro actual en el campo mágico, Soul Sucker. Era un hechizo profundamente relacionado con su investigación de la piedra filosofal e intrínsecamente vinculado a ella, por lo que se explica mejor junto con dicho elemento. Pasando a las artes de sangre que Nox había creado, había algunas que eran muy poderosas y simples como Blood de escape, pero solo dos que podían considerarse grandiosas. Eran Bloody Dusk y Blood Force. La primera era una habilidad destructiva pura, hizo un cielo rojo sangre sobre el campo de batalla y llovió una destrucción sangrienta con lluvia de sangre penetrante, tormentas de viento sangrientas, etc. Era poderoso pero simple, incluso entonces, Nox, aunque su poder merecía el grandioso denominación Bloodford, sin embargo, fue el valor real puesto. Si bien fue bastante destructivo para las formas de vida con sangre corriendo a través de ellas, matar fue solo el resultado del proceso y no su objetivo, por así decirlo. El objetivo era la alimentación masiva, convirtiendo a cada ser vivo dentro del área afectada en esencia de sangre lista para ser absorbida. Aquellos lo suficientemente poderosos como para resistir serían restringidos y drenados continuamente a menos que puedan derrotar al usuario que está impulsado dentro de dicha área. Fue bastante ingenioso y Nox había acumulado bastante suministro de esencia de sangre y, al darse cuenta de que no había ninguna bestia torciendo su mente, hizo maravillas, permitiéndole hacer uso de esta poderosa habilidad para fortalecer su cuerpo físico principal con lo que el Falna podría hacer. Sin embargo, el poder de Nox e incluso su potencial habían dado otro gran salto recientemente, muy cerca de la marca real de 2 años. Fue su creación de la piedra filosofal. Era el orgullo de Nox y no solo un mero objeto mágico, sino un camino hacia su futuro. Incluso con el Arcana Craft, Nox no pudo reproducirlo, era verdaderamente único en el mundo y estaba seguro de que la piedra filosofal creada por Thales tenía que ser diferente a la suya. Aún así, había una razón por la que se consideraba un elemento mítico, uno que Nox nunca haría público y guardaría de cerca el secreto de su existencia, solo revelándolo a los más cercanos a su corazón e incluso entonces por necesidad de saberlo. Más, en cuanto a sus propiedades. Bueno, mis queridos oyentes, hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.